En este video vamos a resolver un ejercicio de la parte de aplicación de derivadas, específicamente hace parte de los ejercicios de razón de cambio. En este caso nos dice que una partícula se mueve siguiendo una curva y igual a x al cuadrado, es decir que tenemos una función cuadrática, por lo tanto pues la trayectoria esperada de la partícula corresponde a la trayectoria escrita por una parábola, que en este caso sería la curva en amarillo, ¿cierto? En el primer cuadrante, es decir que solo vamos a tomar en cuenta lo que esté dibujado en el primer cuadrante de plano cartesiano. Por lo tanto, la parte de las x negativas no la vamos a despreciar para este ejercicio. De tal forma que su coordenada en x, medida en metros, aumenta con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces noten que siempre que nosotros nos hablan de con qué velocidad o con una rapidez o a razón de, nos están hablando de una razón de cambio. En este caso, lo que nos está queriendo decir esta parte del enunciado es que la derivada de x con respecto al tiempo es de 10 metros por segundo. Y noten que como es una velocidad y como está cambiando con respecto al tiempo, es muy fácil notar que en el denominador pues está en segundos, ¿cierto? Y esta es la gráfica, ¿sí? Entonces miren que ¿qué nos están pidiendo? ¿Con qué rapidez? Miren que aquí subrayé con otro color la palabra rapidez porque nos están preguntando una rapidez, es decir, una razón de cambio. ¿De quién? Del ángulo de inclinación del segmento de recta que une la partícula con el origen. Entonces miren que siempre que yo, por ejemplo, tenga aquí por ejemplo, un x1 y lo tengo acá en este punto, va a haber siempre desde el origen hasta ese punto una recta que va a unir esos dos puntos, desde el origen hasta ese punto, y va a haber relacionado un ángulo teta de inclinación, en este caso sería teta 1, ¿cierto? Pero lo vamos a solucionar de forma general, es decir, para cualquier x, lo vamos a hacer de forma general. Entonces noten que el ángulo de inclinación de teta es con respecto a la horizontal de x y hacia la recta, y se ve ahí la inclinación, ¿cierto? Y en el instante en que x es igual a 3 metros, es decir que después de que hagamos toda la parte general, vamos a tener que evaluar en x igual a 3, ¿cierto? Y encontrar ahí la rapidez con la que está cambiando el ángulo. Entonces, como es un ejercicio de razón de cambio, vamos a escribir acá solución. Yo siempre sugiero para el tipo de ejercicios de razón de cambio, ¿cierto? Que para mí el primer paso siempre es identificar alguna razón de cambio que nos esté entregando el ejercicio, alguna razón de cambio conocida. Entonces ustedes van a revisar en el enunciado en qué parte del ejercicio les hablan de rapidez, les hablan de velocidad, les habla de que una variable aumenta con una velocidad de tal, o se les dice una variable cambia a razón de tal número. Esa es la razón de cambio conocida. En este caso noten que la razón de cambio conocida es esta, 10 metros por segundo, donde estos metros, esta distancia en metros, corresponde a la coordenada en x, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién está cambiando con respecto al tiempo? X, ¿a razón de cuánto? De 10 metros por segundo. Es decir, que X, a medida que pasa un segundo, aumenta su distancia en 10 unidades en metros. ¿Eso cómo se traduce? En que tenemos que la derivada de X con respecto al tiempo es de 10 metros por cada segundo. Entonces ya identificamos una razón de cambio conocida. Ahora, el segundo paso que yo sugiero es identificar la razón de cambio que nos está pidiendo el ejercicio. Esa nos la entrega también directamente el enunciado. Que nos entrega, perdón, que nos entrega el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio noten que es muy claro.
Nos dicen con qué rapidez cambia. ¿Sí ven? Ya esto es una razón de cambio. ¿Con qué rapidez? La palabra clave es esta. Cambia el ángulo de inclinación teta, ¿cierto? Y cuando nos piden rapidez es porque esa variable está cambiando con respecto al tiempo, ¿sí? Porque noten que el enunciado no es directo de con que, mira, nos dicen con qué rapidez cambia el ángulo de inclinación teta, pero no nos dice con respecto a quién. Eso se ve implícitamente expresado en que rapidez viene de que la variable está cambiando a medida que cambia una unidad de tiempo. Entonces, como el ángulo es el que está cambiando, sería el ángulo, la deriva de teta con respecto al tiempo es nuestra incógnita o nuestra ecuación, o bueno, a lo que queremos llegar una vez solucionemos la ecuación que vamos a plantear ya a continuación, ¿cierto? Entonces, el tercer paso ahora, ya una vez identificando la razón de cambio conocida y la razón de cambio desconocida, es encontrar una ecuación que precisamente me relacione estas dos variables, a x y a teta, ¿cierto? Entonces, tercero, vamos a ir por acá. Encontrar una ecuación que me relacione, en este caso, vamos a relacionar a x y a teta, ¿cierto? Entonces, bueno, y para una vez hagamos esto, sabemos que tenemos que evaluar lo que nos dé en un x igual a 3 metros, porque nos lo entrega también el ejercicio, ¿cierto? Mírenlo acá. Perfecto, listo. Entonces, noten que este ejercicio corresponde a una geometría conocida, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo, lo que me genera estos tres vértices. Bueno, ahí lo escribo con otro color. Este vértice y este vértice. Que pues en el ejercicio aquí nos dice que esto vale x, ¿sí? Y pues como esto es evaluar en y igual a x al cuadrado, pues si esta distancia vale x, por lo tanto esta distancia vale x al cuadrado. Por eso es que nos dan este punto también, de que si está la coordenada en x, lo que valga x, elevado al cuadrado y es su segunda componente en y. Porque pues la ecuación de la parábola es y igual a x cuadrado, ¿cierto? Pero noten que tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? En este caso, hagámoslo por acá. Donde tenemos a teta, que sería el ángulo de inclinación. Tenemos a x, que sería esta distancia desde acá hasta acá. Y desde acá hasta acá tenemos una distancia x al cuadrado. Entonces, cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, las posibles ecuaciones que nos pueden llegar a servir son el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿cierto? Tenemos esa. Tenemos seno de teta es igual, en este caso, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos al coseno de teta, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tenemos que la tangente de teta es igual, yo corro un poquito esto para acá, para que esto nos quede más centrado, por acá. Tenemos que la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? O lo que sería la componente en y sobre la componente en x también, ¿cierto? Pero a nosotros nos piden relacionar x, que vendría siendo el cateto adyacente, y teta, ¿cierto? Y tenemos también el cateto opuesto. Entonces, como necesitamos a teta, nos tenemos que ir con las funciones trigonométricas, porque son las que tienen a teta, ¿cierto? Y pregunta, ¿nosotros conocemos el valor de la hipotenusa? No, lo podríamos calcular, pero pues sería, mejor manejemos lo que ya tenemos. Tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Cateto adyacente, cateto opuesto y teta. ¿Qué ecuación nos serviría? La tangente, ¿cierto? Por lo tanto, yo escribo por acá, yo copio otra página. Por lo tanto, yo tengo que mi ecuación que me va a relacionar a teta y a x
vendría siendo la de la tangente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa por acá. Vamos a escribir aquí al lado que en este caso nuestra ecuación va a ser que la tangente de teta es igual, recuerden que la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, pero también es y sobre x, ¿cierto? Pero nuestro ejercicio y es evidentemente ¿quién es? Y es x al cuadrado. Por eso yo lo escribí acá directamente como el cateto opuesto, x al cuadrado. Entonces, reemplazando esto, es igual a x al cuadrado sobre x. Y noten una cosa, como estamos en el primer cuadrante, que sería desde 0 hasta 90 grados, ¿cierto? Esto permite que yo sé que x tiene que ser mayor a 0, porque estamos en el primer cuadrante. Por lo tanto, yo puedo cancelar este x con este x, y finalmente nos queda que la tangente de teta es igual a x. Esta expresión que tenemos acá, miren que me acaba de relacionar a teta y a x, las variables que necesitábamos relacionar por las dos razones de cambio. ¿Sí lo ven acá? Ese era nuestro objetivo, encontrar la ecuación. Ya la encontramos. En muchos ejercicios de razón de cambio, ustedes van a tener que tener la ecuación y van a tener tres variables. Y les piden que solo relacionen dos. Por lo tanto, la otra variable, la que sobra, tiene que, de alguna manera, ustedes encontrar una relación de la variable que está estorbando con la variable siguiente. Es decir, en este caso, miren que teníamos que relacionar teta con x y no podíamos tener a y de por medio porque yo no tengo la razón de cambio de y. Pero el ejercicio nos dejó explícitamente que y es en función de x de la forma x al cuadrado. Y aquí ya logramos encontrar y eliminar esta variable en función de la otra. Y nos quedan solo teta y x. El cuarto paso es derivar implícitamente o derivar a ambos lados. En este caso, ¿con respecto a quién? Vamos a derivar con respecto al tiempo porque es la variable que necesitamos con la razón de cambio. Miren que de x de t y de teta de t tienen en común que son dos razones de cambio en función del tiempo. ¿Sí? Son rapidez, es una rapidez ambas. Por lo tanto, voy a derivar a ambos lados con respecto al tiempo. Entonces noten cómo nos quedaría lo siguiente. Nos queda que la derivada con respecto al tiempo de la tangente de teta, ¿cierto? Es igual a la derivada con respecto al tiempo de la variable x, ¿cierto? Yo quiero que comprendan que, por ejemplo, en este caso, teta y x dependen del tiempo, ¿sí? Son funciones que dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de rapidez, o sea, a medida que el tiempo transcurre, esta variable x aumenta, ¿sí? Y al aumentar x también aumenta el grado de inclinación, porque por ejemplo, si x está acá, la recta es mucho menos inclinada que si por ejemplo x estuviese acá, bueno acá no porque les sale la parábola, pero por ejemplo aquí, ¿sí? Miren que la recta también, el ángulo cambia a medida que x cambia y que el tiempo cambia. Por lo tanto, yo tengo que después aplicar o tener en cuenta la regla de la cadena. Entonces, hagamos estas derivadas. Tengo que la derivada de tangente de teta, recordemos que la derivada de tangente es secante al cuadrado de teta, ¿cierto? Y tengo que multiplicar por la derivada interna, porque miren que teta depende del tiempo. Entonces tengo que hacer regla de la cadena, o sea, por la derivada interna, que sería de teta de t, ¿cierto? Y esto va a ser igual a la derivada de x, que es 1, ¿cierto? Multiplicado por la derivada interna de x, que sería la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces miren que es muy común que ya en ese tipo de ejercicios ustedes obtengan la derivada que necesitamos y la derivada que nos entrega el ejercicio, ¿sí ven? Por eso necesitamos la ecuación en función de esas dos variables para poder encontrar esto, ¿cierto? Entonces noten que
A partir de aquí, bueno, yo tengo conocido quién es de x de t, eso nos lo dio el ejercicio, vale 10, entonces podemos reemplazarlo. Pero aquí me devolví. Entonces nos queda secante al cuadrado de teta multiplicado por la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a 10. ¿Sí? Porque pues 1 por 10 nos da 10. Ah, pero entonces miren que ese es el que necesito. Pero yo no sé cuánto vale secante cuadrado de teta, ¿cierto? Pero ¿será que lo puedo encontrar? Sí, lo podemos encontrar y lo podemos hacer de dos formas completamente diferentes entre sí. Vamos a mirar la primera forma. De hecho, son pues dos formas, pero son la misma, verdaderamente. Una lleva un pasito más y la otra menos. Entonces, el primer paso, bueno, primer paso no, primera forma. Sí. Bueno, en las dos formas, yo tengo que tener en cuenta que lo vamos a evaluar para quién. Para x igual a 3. Entonces, si x vale 3, noten que una primer forma sería encontrar quién es la secante cuadrada de teta. Entonces, yo sé que la primera forma la podemos hacer sabiendo identidades pitagóricas de las funciones trigonométricas. Es decir, secante cuadrado de teta es lo mismo que 1 más tangente cuadrado de teta. Entonces, miren que de mi primera ecuación, yo tengo que la tangente de teta es igual a ¿cuánto? A x, ¿cierto? Por lo tanto, pues la tangente cuadrada, ¿quién sería? Sería x al cuadrado, ¿cierto? Y la vamos a evaluar para x igual a ¿cuánto? Para x igual a 3 metros, porque es lo que nos pide el ejercicio. Ah, entonces noten que la tangente al cuadrado de teta vale 3 al cuadrado, que es 9. Ah, por lo tanto, la secante, ¿cuánto valdría? La secante al cuadrado de teta es igual a 1 más 9, ¿sí? Porque es la tangente cuadrada de teta, mírenlo acá, y nos valió 9. Entonces la secante cuadrada de teta vale 10. Entonces miren que ya sabemos cuánto vale este personaje de acá, ¿cierto? Y pues reemplazando, simplemente nos queda que la secante cuadrada de teta vale 10, ¿sí? Entonces nos queda que 10 multiplicado por la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a 10. Y si despejamos finalmente, tenemos que la razón de cambio de teta con respecto al tiempo o la rapidez con la que cambia esto es 10 dividido 10, o sea, 1. Pero ¿un qué? Vamos a trabajar con radianes. Entonces, la variable angular sería radianes y la magnitud del tiempo es en segundos. O sea que el ángulo está cambiando con una rapidez de 1 radian por segundo. Vamos a mirar la segunda forma de hacerlo, ¿cierto? Si ustedes de pronto no se acuerdan de estas razones, de estas identidades pitagóricas de las funciones trigonométricas, no tienen por qué sabérselas, se puede hacer de una forma sencilla, ¿sí? Sino que es un poquito más elegante esta. Segunda forma, ¿cierto? Yo tengo, ay, yo tengo que la tangente de teta es igual a x en este ejercicio, ¿no? Porque es la primera ecuación que encontramos, la ecuación que la relaciona, ¿cierto? Y nos están diciendo que x es igual a ¿cuánto? A 3. Pues sencillo. La tangente de teta es igual a ¿cuánto? A 3. Yo necesitaría encontrar de alguna forma cuánto vale teta. Esto lo podemos, la podemos despejar utilizando las razones, las inversas, ¿cierto? Es decir, que teta es igual a la tangente inversa o la tangente de la menos 1 de 3. Y entonces si nosotros encontramos ese valor, tangente a la menos 1 de 3, esto nos da todo este número, 1,2490. Mientras más decimales, mejor. 1,24, esperen que tengo como memoria mala. 1,2490. Ahí, 1,2490. Ah, también que ya tengo el valor del ángulo. Ya sería simplemente este valor del ángulo, reemplazarlo acá en la secante al cuadrado de dicho ángulo, ¿cierto? Y eso nos daría exactamente pues el mismo resultado, ¿cierto? Yo tengo que, por ejemplo, la secante al cuadrado de teta es 1 sobre coseno al cuadrado de teta, ¿cierto?
Por lo tanto, si yo despejo esto, nos queda entonces que la derivada con respecto a teta del tiempo es igual a 10, que multiplica, si secante al cuadrado de teta acá, es 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Si la paso al otro lado a multiplicar, sería coseno al cuadrado de teta. Entonces, hagamos lo siguiente. Ya tenemos el ángulo teta. Entonces sería 10 multiplicado por el coseno de 1.2490 y como es coseno al cuadrado, elevado al cuadrado. Y miren que nos dio exactamente lo mismo, 1 radian por segundo. Entonces, esta sería la respuesta o la razón de cambio que nos estaban solicitando en este ejercicio de acá.